Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen, hermoso el cielo ha de ser, hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, hermoso el cielo ha de ser, en el cielo no habrá más pesares, ni habrá nada más que desear, la luz de Dios siempre ilumina, hermoso el cielo ha de ser, hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, hermoso el cielo ha de ser, las aguas de vida y emanan, y los salvos podremos beber, el gran regocijo tendremos, hermoso el cielo ha de ser, hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, hermoso el cielo ha de ser. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos los que nos invitan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Le damos la bienvenida, estamos muy contentos por tenerlos aquí. Esperamos que ahora todos nosotros nos podamos llevar un mensaje positivo. Todo el tiempo lo hemos dicho los predicadores que nos ponemos aquí al frente, que la palabra de Dios todo el tiempo es personalmente para mí primero, aplicándomela yo primero, y es algo que tal vez muchos de nosotros no hemos aprendido, y por eso venimos aquí a hablarlo. Queremos aprender los mandamientos de Dios, a llevarlos a cabo en nuestra vida. Me doy cuenta, hermanos, que después de tantos años en la iglesia, no hemos aprendido a perdonar. La palabra perdón es una palabra que tiene bastante significado, perdón. Nos cuesta mucho trabajo decir perdón. Y no nomás decirlo, porque cualquiera lo puede decir, sino que sentirlo, llevarlo a cabo. No hemos aprendido a perdonar, como dije ahorita, y tenemos que ser sinceros. Pero quisiera saber qué es lo que el Señor Jesús nos enseñó acerca del perdón. Porque todo el mensaje de la cruz, el Evangelio, tiene que ver con el perdón. Todo encierra el Evangelio, encierra todo, el amor, el perdón, todo lo que esto se refleja. Pero vamos a una escritura que me doy cuenta que me hace pensar que no entiendo cómo puedo llegar a este nivel. Mateo 5, vamos a Mateo 5. Aquí me doy cuenta de la poca espiritualidad que a la veces muchos de nosotros podemos tener, o madurez, se podría decir. Mateo 5:44. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que los ultrajan y os persiguen. Simplemente al oír estas palabras de Jesús pidiéndome, ama a tu enemigo, ama y hazle bien al que te aborrece, al que más mal te cae, ámalo. A lo mejor no sabes ni por qué te aborrece, no sabes por qué te cae mal, pero tú lo tienes que amar. Tú tienes que buscar la manera en hacerle bien a esta persona. Esto, hermanos, a mí personalmente me hace pensar que me falta mucho para alcanzar esa madurez.
¿Cómo puedo entender estas palabras del Señor diciéndome que nosotros ahora tenemos que amar a nuestros enemigos? ¿Cómo puedo llevar a cabo este mandamiento si voy entrando a la iglesia y se me hace tan difícil? Se me hace tan difícil estos mandamientos. Tal vez otra escritura me ayude a lo mejor a verlo por mi propia conveniencia. Vamos a ver qué dice Mateo 6. Ahí estamos en Mateo 6, del 14 al 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, si nosotros perdonamos, dice, Él nos perdona. Pero si se nos ocurre a nosotros no aprender a perdonar, no saber, no querer perdonar, Él tampoco nos va a perdonar. Entonces tal vez si entendemos por este lado de que si yo no aprendo a perdonar, a mí no me va a perdonar. Tal vez por conveniencia propia aprenda a perdonar, porque yo quiero que me perdone. Yo quiero que me perdone, yo quiero llegar a su presencia y saber que Él me va a perdonar, Él me va a recibir. Pero ¿cómo lo va a hacer si tú no puedes perdonar a los que te ofenden? Entonces, Cristo vino a cambiarlo todo. Vino a demostrarnos una espiritualidad que nadie tenía y que hasta el día de hoy muchos batallamos. Vino a enseñarnos que no era de la manera que nosotros pensamos, que si tú me haces mal, yo te hago mal, pero si tú me haces bien, yo te hago bien. No, así no es la cosa. Muchos no queremos practicar este mandamiento. Muchos se nos hace muy difícil practicar el mandamiento de perdonarnos. Porque para poder amar a un enemigo, primero le tienes que perdonar el mal que te ha hecho. Tienes que perdonarlo, olvidarte de eso, porque si no lo quitas de adentro de tu corazón, te está afectando. Traes una raíz de amargura, no te deja dormir, no te deja ni siquiera juntarte, pues digamos que tienes una fiesta de familia, y ahí está aquella persona que todo el tiempo tú no vas a ir, ya te afectó. ¿Por qué? Porque tú no vas a ir a ese lugar. Te afectó tu manera de vivir, te quita el sueño. Y de repente viene una enfermedad a causa de ese rencor, de ese odio que traes dentro de ti. Por algo dice el Señor que debemos aprender a perdonar. Él conoce nuestros cuerpos, Él nos formó. Él sabe que para poder encontrar la paz interior, tenemos que poder perdonar. Tienes que poder dejar ir el mal que te han hecho. Si no, ¿cómo lo vas a lograr? Decimos que hemos perdonado, pero en realidad mentimos. Nuestro comportamiento hacia las personas que nos han hecho el mal lo dice todo. Aunque nos hayan pedido perdón, seguimos aferrados a no perdonar. Creo que a veces creemos que tenemos mejores soluciones que Dios. Les voy a dar un ejemplo. Efesios 4:26. Vamos allá. Efesios 4:26. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice la palabra de Dios: enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que pase el día y tú estás enojado. Y pasan el otro día estás enojado, pasa una semana y estás enojado, pasa un mes y estás enojado. Dice: no hagas eso, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reconcíliate antes de que cambie el día. O sea, reconoce que hiciste un mal y pide perdón. Ah, no. Pero si yo te pido perdón, o yo te voy a decir: no, pues yo no te ofendí. Yo me voy a meter en mi papel de que yo no ofendí, porque yo tengo mi propia opinión. Mi orgullo, ¿verdad? Mi orgullo: no, yo no te ofendí. Y ahí yo puedo estar en mi propia opinión pensando eso, pero me está diciendo mi esposa: me ofendiste. Me está diciendo mi hermano: me ofendiste. Y digo: no, no te ofendí. Entonces, ahí no va a cambiar nada. Pongo a pensar en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo unas cosas que me hacen pensar de que su nivel espiritual o madurez era mucho más allá del de nosotros, obviamente. Cuando el apóstol Pablo dice: si un hermano se ofende porque, vamos a decir que comer carne para él es una ofensa, es un pecado, yo no voy a comer carne por esa persona, para que no se ofenda.
Si el apóstol Pablo estaba dispuesto a dejar de comer una comida para que alguien no se ofenda, estoy seguro que el apóstol Pablo estaba dispuesto a pedirle perdón si se ofendió porque comió. Porque estaba dispuesto hasta a dejar de comer. Aunque Pablo no estaba mal en comer carne. No era un pecado, pero él estaba dispuesto a hacer lo que sea para no ofender. Entonces me pongo a pensar, hay veces que nos piden perdón, pero decimos, no te perdono, tal vez en un mes, tal vez en unas 3 semanas más, dame chancita, ahorita no. Yo sé cuándo, nosotros tenemos mejores soluciones que el Señor. El Señor me dice que no pase un día. No, yo tengo una mejor solución. A mí un mes es lo que me quita el coraje. A mí 2 meses, a mí 3. Y ahí es donde me pongo a pensar, ¿qué no hemos aprendido los mandamientos del Señor? ¿Qué tan difícil se nos hace llevar a cabo? Y sí, se nos hace muy difícil perdonar. Vamos a ver qué dice Mateo 5 también. Mateo 5:23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para Dios, hermanos, la reconciliación es mucho más importante que tu ofrenda. Es mucho más importante que estés en paz con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu hijo. Es mucho más importante que tu ofrenda que traes aquí al altar. Dice, si tú te acuerdas cuando viniste el día de hoy, que un hermano te dijo, tú me ofendiste, y tú le dijiste, no le hiciste caso, y te acuerdas, dice, reconcíliate, ponte bien con tu hermano, pídele perdón, y luego ven y estemos a cuenta, dice. Pero me doy cuenta que a veces, como dije, pensamos que tenemos mejores soluciones. Venimos aquí, presentamos nuestra ofrenda como si fuera lo más, es que Dios me necesita mi ofrenda. Comprándonos a lo mejor, tratando de comprar el perdón o no sé. Venimos aquí, presentamos la ofrenda como si nada pasara. Como si la otra persona no está ofendida. Se nos olvida. No nos importa. Vamos a ver qué dice Mateo 18, 21 en adelante. Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro hace esta pregunta al Señor, diciéndole, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Él ya trae un número en mente, 7. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente perdonar a alguien 7 veces? Pero Cristo le dice, no, 70 veces 7. O sea, infinito. No quiere decir un número. Yo me pongo a pensar en la idea de traer un número en tu mente. 7 nomás llega a 7, ahí sí lo corto. O muchos han multiplicado esa no, 7 veces, 7 por 70, 490. 490 veces. Imagínate, ahí andas buscando, no va a ver cuándo va a llegar a las 490 para allá. ¿No? Otros tal vez podamos pensar en decir, oye, qué poca misericordia la de Pedro. 7 veces, después de oír a Jesús, 70 veces 7, o sea, infinitamente. Se salió Pedro. Se salió 7 veces, qué poquito. Pero me río cuando de repente nosotros no podemos perdonar ni siquiera una vez. O sea, no podemos dejar ir algo. Ahí lo traemos. El Señor le dice a Pedro que verdaderamente son muchas las veces, incontables. Podemos criticar a Pedro lo que queramos, pero como dije ahorita, nosotros no podemos perdonar ni siquiera una sola ofensa. Ahora imagínate 7. Vamos a ver qué dice Lucas 17. Lucas 17.
Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí, hermano, es lo que se me hace tan difícil. O sea, al oír este mensaje, al oír esto que está diciendo Jesús, o sea, no puedo perdonar una vez. Y dice, pero si alguien viene a ti 7 veces al día, en un día, y te ofende, yo no, personalmente, no sé si alguien me ha ofendido, creo que no, 7 veces en un día. Pero 7 veces si llegara a venir alguien a ti y viene arrepentido diciéndote, me arrepiento, eres obligado a perdonar. O sea, 7 veces. En un día. Wow. ¿Cómo le haces? Jesús mismo nos enseña este proceso. Un proceso de arrepentimiento verdadero, donde dice el versículo 3, mirar por vosotros mismos. O sea, esto tiene que ver con tu salud espiritual. Al hacer esto, tiene que ver con lo que tú traes adentro en tu paz. Mirar por ti mismo, si tu hermano pecare contra ti, 1, repréndele. Ve y dile. Y si se arrepintiere, perdónale. Es un proceso, hermano. Ve y dile. Ve y dile al hermano que te ofendió mucho lo que le dijiste. No te quedes con él. Pero ¿qué hacemos? No le hablamos al hermano ni vamos con el hermano. Le platicamos a otro lo que me hizo, para que me dé mi lado, para que le caiga mal a él y a mí me dé mi lado. Le platicamos al otro y nos mensajeamos y verás lo que me dijo y verás lo que hice. Pero aquí dice la palabra, ve con él. No, que nadie sepa, tú ve con él. Pero le hablamos a alguien más. El hermano, si tú le dices lo que sucedió, se tiene que arrepentir, dice el Señor, y pedirte perdón. Pero ¿qué hacemos? Nos ofendemos. No, yo no te dije eso. No, yo no, mentira. Nos ofendemos. Pero no, dice, la respuesta es inmediatamente pídele perdón. ¿Y qué si está mal? Pídele perdón. Aquí tiene que ver con la madurez. El apóstol Pablo dijo, si por comer carne, dejo comer carne. Pídele perdón. Si se arrepiente y te pide perdón, estás obligado a perdonarlo por completo. Pero ¿qué decimos? Te perdono, pero no me olvido. Te lo digo, pero no me olvido. ¿Y cómo sé? Porque ya no recibí lonche toda la semana. Porque dormí en el sillón. O sea, ese no es perdón. El versículo 4 dice claramente, dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Aquí está lo difícil, hermano, que si alguien sí verdaderamente está arrepentido, es tu obligación y mi obligación en perdonar a esta persona. Si es mentira, él dará cuentas a Dios, pero tú estás haciendo lo correcto. Tú estás haciendo lo correcto. Tú perdona. Pero la realidad es que no podemos perdonar ni una sola vez, como dije ahorita. Eso se nos hace muy difícil. Es que decimos, alguien nos dice perdón, estás diciendo la boca para afuera. Miriste mi sentimiento. Esto no lo puedo perdonar. Todo se puede perdonar. Jesús nos demostró que todo se puede perdonar. Pero los sentimientos, eso sí no me lo tiene. Ahí no te puedo perdonar. Me ofendiste muy feo. Tú perdona, deja ir eso. No seamos niños. A veces que nunca se han volteado para atrás y dicho, oye, ¿a poco sí me estaba peleando por eso? ¿A poco sí me estaba peleando? A veces que pasan los años y dices tú, oye, qué niñez por lo que me peleaba en aquel tiempo. Y van pasando los años y cada vez volteas para atrás y dices, qué tontería. Pero así pasa. Pero el versículo 3 del 17 ahí en Lucas dice que es necesario el arrepentimiento. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele, y si se arrepintiere, perdonad. O sea que si se arrepintiere, hay que perdonar. O sea,
me pongo a pensar porque a veces que no hacemos esto. Yo me pongo a pensar en las veces que perdonamos, ¿cómo lo hacemos? Yo no puedo perdonar a alguien si no se ha arrepentido de lo que ha hecho o de lo que ha dicho. De perdida que me lo diga. Ahí más adelante veré si es cierto que cambió, que se arrepintió. De perdida que lo diga, ¿verdad? Pongo a pensar, hermano, imagínense dentro de la iglesia un hermano que todo el tiempo está ofendiendo. Todo el tiempo está ofendiendo. Hay gente que a lo mejor se ha ofendido y hasta se ha ido a la iglesia porque un hermano todo el tiempo ofende dentro de la iglesia. Y de repente todos nosotros, pues 70 veces lo perdonamos, no le decimos nada, nomás lo estamos perdonando sin decirle nada. Y gente se sigue yendo por causa de este hermano. ¿Qué estamos haciendo? No le estamos diciendo nada al hermano. Dice la palabra, ve y dile, para que se arrepienta. Pero pues a lo mejor y estamos equivocados, no le estamos diciendo nada a las personas y pues actuamos como actuamos. Vamos a decir que de repente yo te debo dinero, ¿no? Y yo de repente, ¿verdad? Después de mucho tiempo tú estás enojado, no te he pagado, y te voy y te pido perdón. Oye, perdóname, ¿no? Pues está bien, pero págame. O sea, enséñame el arrepentimiento, o sea, no me vengas y me pidas perdón y no me pagues, me dejaste sin el dinero que... Estoy enojado porque no me has pagado, no pago ni mi renta. Entonces yo no te pude pedir perdón sin devolverte el dinero. Tengo que demostrar mi arrepentimiento. Y es de lo mismo con Dios. Lo mismo con Dios, me pongo a pensar. Jesús mismo nos demostró que el arrepentimiento es necesario para poder perdonar. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Así dijo, que los perdonara a todos, porque no sabía lo que hacían. Pero fíjense lo que pasó en esta escritura. Vayamos a Hechos 2, del 36 en adelante. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Estas mismas personas fueron acusados, fueron confrontados con su mal. Pedro viene y los confronta y les dice su mal, como la palabra enseña. Ve y diles su mal. Arrepiéntanse. Crucificaron a Cristo. Espérate, Cristo ya los había perdonado en la cruz. ¿Qué no dijo? Perdónalo, Señor, ¿no saben lo que hacen? No. Eso es lo que cada quien tiene que hacer, hermanos. Aunque no te pidan perdón, tú adentro perdona. Deja ir. Una persona puede durar un año para venirte a pedir perdón. Tú tienes que perdonarlo antes de que Él venga a ti ya. No lo vas a estar esperando, todo enojado ahí. Entonces, lo que Jesús dijo era para Él mismo. Nos demuestra su amor, su misericordia, todo lo que Él era. Pero aquí me da a entender de que para que Dios perdonara al ser humano por lo que hizo en la cruz, tenían que, ¿qué? Arrepentirse. Dijo, arrepentidos. Bautícese y recibirán el don del Espíritu Santo para perdón de sus pecados. Para que Dios los pueda perdonar, tienes que hacer algo, tienes que arrepentirte de tu mal. Y así para que un hermano pueda perdonar a otro, nos tenemos que arrepentir de lo que dijimos, de lo que hiciste, de lo que como actuaste. Y pedir perdón de tal manera. Vamos a ver qué dice Ezequiel 3, del 17 al 19. Ezequiel 3, del 17 al 19. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío
y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es exactamente lo que la palabra nos dice que vayamos y hagamos cuando predicamos el evangelio. Ve y dile a las personas, ve y confróntalos con la verdad. Diles que me han ofendido. Diles que se tienen que arrepentir. Diles que tienen que venir. Y vamos a estar a cuentas. Amoléstalos, diles. Si no, ¿cómo van a venir? Si yo no hubiera sabido, hermano, que mi estilo de vida estaba ofendiendo a Dios, yo nunca hubiera venido. Yo pensé que yo estaba muy bien con Dios. Yo pensé que yo agradaba a Dios. Y me di cuenta que no. Por eso es que dice la Escritura, ve y dile. Es exactamente lo que hacemos con los de afuera. Le vamos y le demostramos que han ofendido a Dios y que se tienen que arrepentir para obedecer el evangelio. Esto aplica a todo. A todo aplica. El arrepentimiento tiene que venir. El amonestar a alguien tiene que venir. Y el obedecer. El hacer lo que es correcto. El perdón viene por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Pero si yo sé que te he ofendido, que si yo no sé que te he ofendido, entonces ¿cómo me puedo arrepentir? Puedo pensar que mi comportamiento es el mejor de la iglesia. Como nadie me dice nada, yo pienso que mi comportamiento es lo máximo. Pero no. Dios lo hace con nosotros cada vez que abrimos la Biblia. Él nos confronta. Cada domingo que oímos un mensaje, nos está diciendo, me has ofendido. Arrepiéntete. Cada vez que estudiamos en la casa o nos recordamos de una escritura en la mente, nos dice, me has ofendido, o lo que estás haciendo está a punto de ofenderme. Para. Arrepiéntete. Todo el tiempo, hermano. La palabra de Dios nos está redarguyendo por dentro. Nos está diciendo lo que estamos haciendo. Nosotros ofendemos a Dios a diario, hermano. Tal vez hasta 7 veces, tal vez hasta 20 veces en un día. Y con un solo perdón a medianoche queremos que ya nos perdone instantáneamente. Pero la pregunta es, ¿me estoy arrepintiendo? O sea, ¿estoy dejando de practicar por las cosas por las cuales estoy pidiendo perdón? Vamos a ver qué dice primero de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para mí, hermanos, andar en la luz es andar en el arrepentimiento. Cuando yo voy y hago algo que no debo de hacer, es porque ya no ando en la luz. Pero si me arrepiento, vuelvo a entrar a la luz. Y la sangre de Cristo, por medio de ese arrepentimiento, sigue limpiando mis pecados. Porque sí, todos pecamos. No hay uno que no. El que diga que no peca es mentiroso. Por eso que tenemos que vivir en arrepentimiento sincero. Constantemente para poder vivir en esa luz. Todos pecamos. Es necesario confesarle nuestros pecados. No esconderlos. Él sabe. Él sabe todo lo que hacemos. Pero tiene que venir ese arrepentimiento para podérselo confesar. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de la parábola de los 2 deudores, allá en Mateo 18, 23. Mateo 18, 23 dice: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó el Señor vender a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Estos dos deudores, dice que le debía uno al rey, el siervo del rey le debía 10,000 talentos. Lo que entiendo yo que era demasiado dinero, no les puedo decir cuánto. Pero era una suma que no se la podía pagar. No tenía cómo pagarle, dice. Movido a misericordia el rey, lo perdona. Le perdonó todo. Y lo dejó ir. Pero saliendo él, se encontró uno que le debía nomás un poquito de dinero. Y le dijo: o me pagas o te meto al bote. O me pagas o me pagas. Y no le pudo pagar. Le suplicó que le perdonara, que le tuviera paciencia, y no quiso. Lo mandó a la casa. Ahí me doy cuenta, hermanos. O sea, qué poca misericordia a veces se nos olvida. Dios, hermanos, es ese rey. Nos perdonó una deuda que ni tú ni yo podíamos pagar en la cruz, con la muerte de Jesucristo. No podíamos pagar por nuestros pecados, no tenías cómo. Yo no tenía cómo. Y nos perdonó todo. Yo soy ese siervo. Dios es el rey. Y cuando se nos toca a nosotros perdonar las ofensas de aquellos que nos ofenden, no toleramos una falta, no toleramos un error. Se nos hace mucho y se nos olvida todo lo que Dios nos ha perdonado. Y demostramos poca misericordia. Demostramos que no somos como Dios, que no queremos ser como Dios cuando nos llamamos cristianos. Jesucristo en la cruz pagó todo, hermano, lo que yo y tú no podíamos pagar, para que aprendiéramos a perdonar como Él nos perdonó. Dice que no tomó en cuenta nuestros pecados y que nos amó, porque miraba que estábamos en condenación. Y dio su vida por nosotros, para que aprendamos a perdonar y amar y tener esa paz que Dios nos dio. Hermanos, esto es todo lo que Dios me dio. Si alguien aquí ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, pase al frente, obedezca el evangelio. Aquí hay agua.